Mientras millones de personas siguen viviendo normalmente, China y Estados Unidos están entrando en una batalla económica que podría redefinir el poder mundial durante las próximas décadas. Y esta vez, la guerra no se libra únicamente con armas, se libra con deuda, tecnología, petróleo, comercio y control financiero, porque el país que domine esas áreas podría controlar gran parte del futuro del planeta. Durante años, Estados Unidos mantuvo una posición dominante en la economía global gracias al dólar. La mayoría del comercio internacional dependía de su moneda. Los bancos del mundo seguían sus decisiones. Y muchos países no tenían otra opción que adaptarse al sistema financiero estadounidense. Pero lentamente, algo comenzó a cambiar. China dejó de comportarse únicamente como una fábrica global. Comenzó a actuar como una potencia estratégica. Mientras gran parte del mundo se enfocaba en conflictos militares y crisis políticas, China construía infraestructura en silencio. Puertos, ferrocarriles, rutas comerciales, minerales estratégicos, tecnología, inteligencia artificial y sobre todo, influencia económica. Porque Pekín entendió algo extremadamente importante. El verdadero poder moderno no siempre pertenece al país con más soldados. Muchas veces pertenece al país que controla cadenas de suministro, producción y deuda. Y ahí comienza una de las mayores preocupaciones de Washington, porque durante décadas, Estados Unidos podía presionar a otros países utilizando el sistema financiero global, sanciones, restricciones bancarias, control del dólar, acceso a mercados. Pero si más países empiezan a depender económicamente de China, ese equilibrio podría cambiar lentamente. Y eso ya está ocurriendo. Cada vez más naciones comercian directamente con Pekín. Cada vez más gobiernos buscan reducir dependencia del dólar. Y cada vez más economías emergentes observan a China como alternativa estratégica. Quizá por eso las tensiones entre ambas potencias aumentaron tanto en los últimos años, porque esta ya no es solo una competencia económica, es una batalla por el liderazgo mundial. Y cuando dos gigantes luchan por poder global, el resto del mundo suele pagar parte del precio: inflación, crisis energéticas, problemas de exportación, mercados inestables, aumento de deuda. Todo termina conectado. Míralo alrededor. Los precios suben en muchos países. La incertidumbre económica aumenta. Y millones de personas sienten que la estabilidad global ya no es la misma. Desde mi punto de vista, eso no ocurre por casualidad. Estamos entrando en una etapa mucho más agresiva de competencia geopolítica. Y quizá lo más peligroso es que gran parte de la población todavía piensa que estos conflictos solo afectan gobiernos. Pero no, afectan empleos, afectan monedas, afectan inversiones, afectan el precio de la comida, la energía y la vivienda. Porque en un mundo globalizado, las decisiones de Washington o Pekín pueden impactar directamente la vida de millones de personas en otros continentes. Y aquí aparece un detalle que pocos entienden completamente. China no intenta derrotar militarmente a Estados Unidos de forma directa, al menos no por ahora. Su estrategia parece mucho más silenciosa: expandir influencia económica, fortalecer producción, controlar recursos estratégicos, dominar tecnología y reducir dependencia del sistema financiero occidental. Es una estrategia lenta, pero extremadamente peligrosa a largo plazo. Porque si China logra consolidar suficiente poder económico, muchos países podrían comenzar a reorganizar sus alianzas globales.
Y eso cambiaría completamente el equilibrio mundial. Estados Unidos lo sabe, por eso aumentó restricciones tecnológicas, por eso presiona aliados estratégicos, por eso intenta limitar acceso chino a ciertos sectores clave. La batalla por los microchips, por ejemplo, no es solamente una batalla tecnológica, es una batalla por el futuro del poder global. Porque quien controle inteligencia artificial, tecnología avanzada y producción estratégica, tendrá ventaja económica y militar durante décadas. Y ahí es donde la situación se vuelve realmente delicada. Porque ninguna de las dos potencias quiere parecer débil. China necesita demostrar crecimiento y estabilidad. Estados Unidos necesita mantener liderazgo global. Y cuando ambos intereses chocan, el riesgo de crisis aumenta. No necesariamente una guerra inmediata, pero sí una guerra financiera prolongada. Una guerra capaz de generar recesiones, inflación y miedo económico mundial. Para millones de personas, ese conflicto ya comenzó, aunque todavía no lo perciban completamente. Porque mientras las élites económicas hablan de mercados y estrategias, la gente común empieza a sentir presión en su vida diaria. Más deuda, más incertidumbre, más dificultad para ahorrar, más ansiedad sobre el futuro. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas. Las grandes transformaciones históricas suelen parecer lejanas, hasta que empiezan a afectar directamente la vida cotidiana. Así ocurrió con muchas crisis del pasado. Al principio parecían problemas externos. Después terminaron afectando familias, empleos y estabilidad social. Y algunos analistas creen que el mundo podría acercarse lentamente a otro momento histórico de transformación económica. Un nuevo orden financiero, un sistema más fragmentado, más competitivo, más impredecible. Porque la era donde una sola potencia dominaba cómodamente el sistema global podría estar llegando a su punto más frágil. Y aquí aparece otro elemento extremadamente importante: Taiwán. Porque mucha gente piensa que Taiwán es simplemente una pequeña isla en Asia, pero no. Taiwán es uno de los puntos más sensibles del planeta, y quizá uno de los más peligrosos, porque gran parte de los microchips más avanzados del mundo se producen allí. Los mismos microchips que utilizan teléfonos, inteligencia artificial, vehículos, sistemas militares, bancos, satélites y tecnología estratégica global. Sin esos chips, gran parte de la economía moderna podría paralizarse. Y China lo sabe perfectamente. Por eso la tensión alrededor de Taiwán aumenta cada año. Porque para Pekín, Taiwán no representa solamente territorio, representa poder tecnológico y control estratégico. Y para Estados Unidos, permitir que China controle completamente esa región podría alterar el equilibrio económico global. Por eso Washington fortalece alianzas militares en Asia. Por eso aumenta presencia naval. Por eso refuerza acuerdos estratégicos con Japón, Corea del Sur y otros aliados. Porque el verdadero miedo no es únicamente una invasión. El verdadero miedo es perder control sobre tecnología crítica para el siglo XXI. Y cuanto más aumenta esa tensión, más nerviosos se vuelven los mercados financieros. Porque los inversionistas entienden algo muy bien: la economía global moderna depende de estabilidad constante. Y si el conflicto entre China y Estados Unidos escala demasiado, las consecuencias podrían sentirse en todo el planeta. Mercados cayendo, precios disparándose, problemas de producción, crisis energéticas, desempleo y miedo económico mundial. Lo más inquietante
es que muchas personas todavía creen que estas tensiones son temporales. Pero algunos expertos piensan exactamente lo contrario. Piensan que estamos entrando en una nueva etapa histórica. Una etapa donde el mundo dejará de estar dominado por una sola potencia indiscutible. Y cuando eso ocurre, la transición suele ser peligrosa. La historia está llena de ejemplos. Cuando un poder emergente desafía a un poder dominante, las tensiones globales aumentan inevitablemente. No siempre termina en guerra directa, pero casi siempre genera inestabilidad económica mundial. Eso ya ocurrió en otros momentos históricos. Y quizá ahora estemos viendo una nueva versión moderna de ese proceso. Solo que esta vez, la batalla ocurre en mercados financieros, cadenas de suministro y tecnología avanzada, no únicamente en campos militares. Y mientras eso sucede, millones de personas siguen enfocadas únicamente en sobrevivir día a día, sin darse cuenta de que decisiones tomadas por gobiernos y bancos centrales podrían cambiar completamente sus vidas en pocos años, porque cuando las grandes potencias compiten por poder global, la economía mundial se vuelve más frágil, más impredecible, más agresiva, más volátil. Y ahí aparece uno de los mayores peligros de todos: la deuda mundial, porque gran parte del sistema económico actual funciona gracias a deuda gigantesca. Gobiernos endeudados, empresas endeudadas, consumidores endeudados. Durante años, el dinero barato permitió mantener crecimiento artificial, pero ahora muchos países enfrentan inflación, tasas de interés altas y desaceleración económica. Y eso aumenta la presión global, porque cuando las economías comienzan a debilitarse, los conflictos internacionales suelen intensificarse. Los gobiernos buscan proteger recursos, controlar mercados, asegurar energía y mantener influencia estratégica. Y exactamente eso es lo que estamos viendo hoy. Una competencia cada vez más agresiva por control económico mundial. Desde mi punto de vista, la mayoría de las personas todavía subestima lo que está ocurriendo. Piensan que son simples disputas políticas. Pero detrás de cada sanción, de cada bloqueo, de cada crisis comercial, existe una lucha gigantesca por poder global. Una lucha que podría definir quién dominará el siglo XXI. Y quizá lo más peligroso es que el sistema financiero mundial ya muestra señales de enorme tensión. Los bancos centrales imprimieron cantidades históricas de dinero durante años. La deuda global alcanzó niveles récord. Y muchas economías dependen completamente de mantener crecimiento constante para evitar crisis mayores. Pero el problema es que ningún sistema puede expandirse infinitamente sin consecuencias. Y cuando las consecuencias finalmente aparecen, suelen hacerlo de manera violenta. Por eso tanta gente poderosa habla hoy sobre desglobalización, crisis energética, reorganización económica y nuevos bloques financieros. Porque el viejo orden mundial parece cada vez más frágil. Y mientras esa fragilidad aumenta, China y Estados Unidos continúan preparándose para una competencia de largo plazo. No una competencia de meses, de décadas. Una competencia por tecnología, energía, comercio, inteligencia artificial, microchips, recursos estratégicos y control financiero mundial. Quizá por eso este momento histórico resulta tan importante, porque las grandes transformaciones económicas casi siempre parecen invisibles justo antes de volverse inevitables. Y el día que el mundo entienda completamente lo que está ocurriendo entre China, Estados Unidos y la economía global, tal vez ya sea demasiado tarde para reaccionar.